Buenas noches, bienvenidos a su noticiero Encabezados de Cabeza. Noticias con los pies en la tierra. Bueno, empezamos con la información. El ultraderechista Jair Bolsonaro, ganador de las elecciones en Brasil, aseguró que estrechará relaciones con los regímenes con los que tiene afinidad. Por lo pronto aseguró, ya le he llamado a los generales Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla, aunque no me han contestado. Utilizando la más alta tecnología, logramos descifrar el mensaje que el presidente Enrique Peña Nieto envió a los migrantes centroamericanos. Descubrimos que básicamente ofreció a todos aquellos que se queden en Chiapas y Oaxaca, tratarlos como si fueran oaxaqueños o chiapanecos. Por alguna razón inexplicable, los migrantes centroamericanos rechazaron el ofrecimiento. Continúan los feminicidios en el Estado de México y en todo el país. Las autoridades federales se han comprometido a que la administración siguiente resuelva todos y cada uno de los casos. Y las autoridades de los estados se han comprometido a dejar todo en manos de las autoridades federales, actuales y futuras. El presidente de la Coparmex se manifestó a favor de la democracia participativa y de las consultas ciudadanas, siempre y cuando éstas se lleven en el marco de la legalidad, como las que realizaron en su momento Vicente Fox y Enrique Peña Nieto en Atenco. Eso sí da certidumbre a los inversionistas, asegura. Oigan, pues ya pasó el Día de Muertos. ¿Ustedes qué hicieron? ¿Se fueron de puente, vacaciones o se dieron cuenta de que no nada más fue un Día de Muertos, sino ya llevamos varios? Pues yo lo que celebré es haber llegado con vida a casi el final del sexenio. Son 365 días de muertos durante 2 sexenios prácticamente. Uy. Lo que llevamos. No, y lo que acabamos de ver, acaban de matar a otro compa periodista, a un defensor de los derechos humanos, Rarámuri, Julián Carrillo. Está como de la chingada esto, ¿eh? Más los feminicidios que son como diario ya en el Estado de México, ¿no? Sí, en Ecatepec y todo este rollo, sí. Ya es diario, más los ejecutados que de repente baja, de repente vuelven a aparecer. En la misma Ciudad de México. Es como un sexenio de Halloween, ¿no? Bueno, sí, pero sin la gracia del Halloween. Sí, no, una cosa bestial. Y bueno, está la cuestión esta hablando, ¿no?, del tema, que es verdaderamente trágico. Está la cuestión de que los foros, ¿no?, con las víctimas de la violencia y de esta cosa terrible, acaban de terminar y se hizo el informe de los foros. Entonces, pues yo creo que es una trágica coincidencia, ¿no?, que el Día de Muertos y este tema tan fuerte. Y para hablar del tema, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, yo lo que pensaba es, si tuvieran que hacerle ustedes una carta a Santa Claus, ¿de quién sería el invitado ideal para hablar de esto? ¿A quién pedirían ustedes? Alejandro Encinas. Pues sí, Alejandro Encinas. ¿Y a quién creen que tenemos de invitado? Alejandro Encinas. ¡No, hombre! ¡Wow! Por favor. Maestro. Es coincidencia totalmente, ¿eh? ¿Cómo estás? Bienvenidísimo. Qué gusto verlos. Igualmente. Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por venir. Muy bienvenido a la Casa del Chamuco. No, aquí el Chamuco Power. Es un gusto estar con ustedes. Próximo subsecretario de Derechos Humanos. La rifa del tigre. Pues sí, es uno de los retos más Antes que nada, te profundos. queremos regalar nuestro librito, ya que se acaba el sexenio que se está acabando. Está muy bueno. El pequeño despeñario. Son puras definiciones, es tal cual un diccionario. Es el resumen del Mira sexenio, dónde pero la con abrí, fíjate. bonitos. Qué coincidencia. Cuando fue el debate ahí por la gobernatura del Estado de México. Ah, pues claro, desde Sí, luego que ahí hiciste. sí, Pero a sí. ti no te pusieron chapitas, ¿no? No, afortunadamente no tuvimos nada de qué ruborizarnos. Oye, Alejandro, pues estábamos platicando de la cuestión esta que no tiene nada de humorístico, más bien es Así es. terrible, de los foros de reconciliación, de pacificación que se hicieron y que, bueno, terminaron, ya se entregó el informe, según entiendo. Entonces, la primera pregunta que yo te quisiera hacer sería, durante este proceso, que fue un proceso largo y difícil, ¿qué aprendieron ustedes como nuevo gobierno? Bueno, yo en primer lugar a reconocer la realidad que vive nuestro país. Sabíamos que las cosas estaban mal, muy mal, pero lamentablemente están peor
de lo que sabíamos, peor de lo que pensábamos. Y ahora que hemos escuchado este grito desgarrador de indignación, de dolor, de decenas, de cientos de familiares o de víctimas, pues nos damos cuenta no solamente de la magnitud de esta tragedia, cobramos conciencia de esta magnitud, sino también del enorme abandono del Estado de sus responsabilidades fundamentales para garantizar la seguridad y la protección de las personas, de sus familias y de sus bienes. Y creo que lo que tenemos que asumir en primer lugar es un cambio profundo en nuestro discurso y asumir que nuestro país vive una crisis humanitaria, una crisis de violación de los derechos humanos y que tenemos que hacer un trabajo de reconstrucción del Estado, pero también un proceso de construcción de paz en donde no puede venir solamente por parte del Estado, de la autoridad, sino tiene que ser también un proceso de construcción social con una participación muy importante de las víctimas, de sus familiares, pero el conjunto de la sociedad. Es tal el nivel de deterioro, de descomposición, de corrupción en las instituciones públicas, que esto pues se trasladó a sectores muy importantes de nuestra sociedad. Y lo vemos, como lo señalaron ahorita ustedes antes de que estuviera yo aquí en el programa, pues en cómo este deterioro se ha traducido en una profunda violencia intrafamiliar, en una violencia entre los propios ciudadanos en su colonia, en su barrio, en su comunidad. Ya los niveles de violencia no se caracterizan solamente por los estados o por regiones específicas de los mismos, sino por colonias muy puntuales y concretas en algunos estados. Quizá el más visible es la colonia Jardines de Morelos, en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, donde los índices de feminicidio han llegado a niveles alarmantes, feminicidas en serie en el Estado de México, pero esto lo vemos en todo el país. Yo estuve hace unos días en el Estado de Chihuahua, reunido con organizaciones defensoras de derechos humanos, con familiares de las víctimas, justamente un día después del asesinato de este dirigente Rarámuri, que pues no hay justificación alguna que estando bajo la protección del mecanismo que debe resguardar la seguridad de los defensores de derechos humanos tenga una situación de esta naturaleza. Entonces sí tenemos un reto enorme por delante. Este gobierno debe distinguirse por ser no solamente un verdadero defensor de los derechos humanos, introducir las perspectivas de derechos humanos en todas las políticas públicas, sino dar pasos firmes para conocer la verdad, para hacer justicia y acabar con el mal que nos ha llevado a estos niveles de descomposición, que es la impunidad. Impunidad en que quien comete todo tipo de delitos, desde un asalto a casa habitación, un asalto a transeúnte, hasta estos asesinatos masivos de personas, en donde pues están pendientes las sentencias en los juzgados, con ministerios públicos ineficaces, con jueces incompetentes y muchas veces coludidos con el propio cuerpo criminal, y con una ausencia de autoridad bárbara en todos los órdenes de gobierno. Oye, ¿cómo ven ahora ustedes la postura de la gente, el rechazo de esta postura del perdón sí, olvido no? Bueno, aquí el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro en su posición personal. Él está convencido de que el perdón debe formar parte del proceso de pacificación. Y muchas víctimas han otorgado perdón a sus victimarios. Pero por supuesto es tal el nivel de indignación, de irritación social y de agravio tan profundo de las víctimas que lo que reclaman es, primero, conocer la verdad, que existe, conocer la verdad de los hechos, conociendo la verdad, que haya justicia, que se castigue a los responsables. Y por supuesto no se puede olvidar ese tipo de agravio. ¿Qué agravio más profundo puede tener un ser humano? Ya no solo de perder un hijo es quizá uno de los mayores dolores que nosotros podemos sentir, pero tener un hijo desaparecido, donde está la incertidumbre de si está vivo o está muerto, de cómo falleció, si fue torturado, si fue incinerado, si fue disuelto en ácido, cómo sufrió, cómo vivió o sufrió sus últimos minutos. Vivir en esta situación de ambigüedad, pues evidentemente lleva a una gran indignación.
Mucha gente, cuando empezaron los foros de escucha, por ejemplo, en Ciudad Juárez, cuando se manifestó esta indignación de la gente reclamando justicia, exigiéndole al gobernador Corral, al presidente electo López Obrador, justicia, la presentación de sus familiares desaparecidos, pues me decían, sí, ¿por qué nos reclaman? Digo, no es que nos reclamen a nosotros, es un reclamo al Estado. Y nosotros tenemos que entender ese nivel de indignación, porque esa indignación, ese hartazgo, ese deseo de cambio, también fue lo que nos permitió ganar las elecciones. Y eso hay que tenerlo muy claro. Vamos a hacer un pequeño corte, ahorita regresamos. Muy bien. Calabreves del Chamuco TV. Peña Nieto. La muerte hizo con Enrique un pacto muy modernón, pero falló el alfeñique y hoy moderniza el panteón. López Obrador. En consulta de papel, por un voto ganó el sí y se llevó a Andrés Manuel la calavera fifí. Rosario Robles. No fue violencia sexista, ni expiatoria cabronés. Lo que mató a esta priista fue pura desfachatez. Donald Trump. No fue un ataque de influenza lo que mató a Trump el racista. Tampoco fue la vergüenza, fue su bocota de sexista. Calabreves del Chamuco TV. Oye, Alejandro, regresando al tema de el abandono del Estado, la negligencia que ha generado toda esta violencia. Yo creo que, de hecho, esta violencia que se desató desde que llegó Calderón al poder es deliberada, y ese abandono yo creo que es deliberado. Desde luego que estamos gobernados por ineptos, pero más allá de eso, yo creo que esa violencia está diseñada para deshacer el tejido social y desarticular a la sociedad. Yo coincido, hay que asumir que ha habido un proceso de desmantelamiento del Estado durante décadas, que inició con las políticas neoliberales, justamente para permitir la privatización de los bienes públicos. Esto implicó ir mermando no solamente las capacidades institucionales del Estado, sino muchos de los instrumentos que permitían garantizar cohesión social, desarrollo con unos niveles mínimos de bienestar. Y junto con estas políticas de desmantelamiento del aparato económico del Estado, también se alentó mucho la idea de que el Estado debería ser un simple administrador. Y ese abandono de sus responsabilidades sociales derivó posteriormente en un empoderamiento de los grupos delictivos que se desarrollaron en todo el país. Y lejos de alentar la organización y la participación de los ciudadanos para enfrentar esta adversidad, lo que hicieron fue tratar de desatar una guerra en momentos donde ya el Estado había perdido el control de muchas regiones en el país. Simple y sencillamente hay que recordar cómo la reforma al artículo 27 constitucional con Salinas desmantela todos los instrumentos de desarrollo y fomento para la producción agropecuaria, todo el desarrollo rural. Se desaparece Banrural con la SUPO, se desmantelan la Seguridad Nacional Agrícola y Ganadera, se vende Fertimex, se desmantelan todos los instrumentos que llevaron a un abandono del campo supuestamente porque se podían adquirir alimentos baratos sin ningún problema en el mercado internacional, y en esa lógica que era más barato comprar los alimentos en el exterior que producirlos, ¿sí? Cosa que se cayó con el tiempo porque ahora ni hay la disponibilidad en el mercado internacional y están a precios altísimos. Y se abandonó el campo. ¿Y quién sustituyó esa presencia del Estado en el campo mexicano? El narcotráfico. Y empezaron a producirse más estupefacientes, no que no se produjeran. Por supuesto, la amapola y la marihuana se han producido durante siglos. Particularmente la marihuana, que durante mucho tiempo fue de uso industrial. Hay que recordar, bueno, yo recuerdo de chavo, no solamente como en la casa de mi abuela había un frasquito de alcohol con marihuana para las fregas, pero cómo había hilo de cáñamo. Como muchas de las telas se hacían con cáñamo, que venía justamente pues de esta producción de aprovechamiento de la cannabis en nuestro país. Bueno, pero ese abandono del Estado pues empezó a permitir que otro tipo de poderes distintos a la autoridad legítimamente constituida fueran asumiendo el control del territorio. En ocasiones hasta impartiendo justicia civil,
porque iban con el capo del pueblo a ver los problemas de violencia intrafamiliar, el otro era el padrino, daban incluso los recursos para la reconstrucción de la iglesia. A que los casaran. Y luego con el proceso de descomposición de la sociedad, pues lamentablemente esos grupos delictivos se voltearon también contra las propias comunidades donde estaban establecidos. Entonces, sí hubo, yo creo, aparte del abandono del Estado, este desprecio enorme por la organización de la sociedad. Y la guerra, esta idea de la falsa guerra declarada por Felipe Calderón, va orientada no solamente a enfrentar a los grupos delictivos, sino buscando su fuente de legitimidad. Calderón, en el combate a la delincuencia, también fue a desmantelar la organización social que cuestionó su llegada fraudulenta al gobierno. Yo creo que se conjugaron estos dos factores y por eso hoy la violencia la vemos no solamente como se quiso presentar entre ajustes de cuentas entre grupos delictivos. Hoy las víctimas son fundamentalmente defensores de derechos humanos, líderes sociales, dirigentes indígenas que definen sus territorios y sus recursos naturales, dirigentes políticos. La elección pasada tuvimos el mayor número de asesinatos políticos de candidatos y de funcionarios en la historia del país y lamentablemente parece que nos acostumbramos ya a esta situación. Pero es que además yo creo que los grupos de crimen organizado se volvieron parte de las Fuerzas Armadas del Estado, con una función específica. Por ejemplo, los Zetas han servido de filtro para inmigrantes que vienen de Centroamérica, un filtro bestial. Sí. Y en el caso de Iguala, de los 43 desaparecidos, es decir, ahí estuvieron involucrados todos, Ejército, Policía Federal, Policía Estatal, Policía Municipal y los famosos rojos, que actuaron todos en coordinación para desaparecer. O sea, como si fuera, los rojos son como un cuerpo más del Estado. Es la primera línea para reprimir. Es decir, no solo es abandono, sino es complicidad y utilización de estos grupos contra la sociedad. O sea, ya es un grado de perversidad horrible. El debilitamiento del Estado, el fortalecimiento de los grupos delictivos permitió el desdoblamiento de este tipo de actividades, estos grupos que permearon los órganos de gobierno. Es inexplicable el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa sin la participación de instituciones públicas y de órdenes de gobierno. Y no me refiero solamente a Abarca, en el caso específico de Iguala, porque por lo menos participaron 5 policías municipales distintas en este acto de desaparición forzada. Participó la Policía del Estado, la Policía Federal. Hubo observación por lo menos y intervención posterior de elementos del Ejército Mexicano. El gobernador del Estado estaba perfectamente informado desde el momento en que salieron los camiones de los muchachos de la escuela normal hacia Chilpancingo y luego a Iguala. Ahí está la información perfectamente acreditada de cómo hubo información en todo momento. Y bueno, y no solamente el día de esta noche trágica, con anterioridad, te pongo un ejemplo. Se acreditó cómo el señor Abarca asesinó a Arturo Hernández Cardona. Cierto. Y cuando se solicitó el desafuero ante el Congreso local, pues la mayoría del PRD impidió el desafuero de quien hoy es uno de los principales responsables de este hecho bochornoso y vergonzante para el país, para la sociedad mexicana. Oye, Alejandro, regresando un poquito, hablando de todo esto, regresando un poquito al asunto del perdón, López Obrador ha sido como muy claro en que él quiere enfocarse en el futuro, porque dice que regresar al pasado pues es como empantanarse en algo que no tiene fin. Sin embargo, creo que en los foros ha quedado claro que no se puede ir al futuro y ver al futuro sin resolver el pasado. Así es. Pero ahora, ¿cómo no quedarse empantanados ahí cuando el pasado estás hablando de muchos años, de miles de crímenes no resueltos en todo el país? ¿Cómo hacer empatar esas dos cosas? Yo quiero decirlo con toda claridad, partiendo de eso, que efectivamente tenemos que ir a construir un proceso de pacificación y reconciliación nacional, pero tiene que partir de garantizar el derecho a la memoria y la verdad a las víctimas y sus familiares. Y esto tiene que ir a la aplicación plena de la justicia. Por supuesto que nosotros tenemos nuestras convicciones personales, desde quien sostiene ni perdón ni olvido, hasta que no haya olvido, pero que haya perdón. Pero nuestra responsabilidad, mi responsabilidad, la encomienda que me ha dado el presidente electo, es ir a esclarecer esta situación y que se haga justicia.
Yo digo, es una parte de nuestra convicción, pero nuestra responsabilidad como Estado. Nosotros a partir del día 1 de diciembre tenemos la responsabilidad del Estado para alcanzar el derecho a la memoria, a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y a la garantía de no repetición. Esa es nuestra responsabilidad institucional y la vamos a cumplir. Y por supuesto, yo soy convencido que la primera y la principal medida de reparación del daño de las víctimas es la justicia. No como muchos han querido presentarlo, que basta con una indemnización, basta con una disculpa. No, es hacer justicia. Claro, nada es un acoto. Va a haber pues muchos problemas. Hay solicitudes de búsquedas del 68, de hace 50 años. Búsquedas de la Guerra Sucia en los años 70. Hay que va a ser muy difícil esclarecer en cuanto a la presentación de las personas, de sus restos, etcétera. Si hoy tenemos problemas con desapariciones recientes, con mayor razón con anterioridad. Pero puede avanzarse en el esclarecimiento de estos hechos. ¿Se puede hacer eso con el sistema penal que existe ahora o va a haber Yo creo que debe haber modificaciones en el sistema penal para que gente que estuvo involucrada en estos hechos pueda proporcionar información, y no para que obtenga libertad, sino para que tenga algún beneficio de ley, de disminución de pena, etcétera, porque tenemos que ir también a buscar nuevas formas. En lugar de hacer esto que en muchas ocasiones se pretendió por distintos gobernantes de negociar en oscurito con un grupo de la delincuencia organizada, lo cual sería un gravísimo error, mejor establezcamos reglas claras en este proceso de justicia transicional, donde también quien brinde información para esclarecer hechos graves en violación de derechos humanos, de desapariciones, que nos permitan resolver problemas, puedan tener un beneficio de ley. Y lo digo sin empacho. Oye, ya que mencionas el 68, pues para resolver muchas cosas se requiere la apertura del ejército. El 68 o lo de Iguala también, lo de los 43. Y el ejército no ha abierto la información, ya no hablemos de lo de Iguala, ni siquiera del 68. No dejaron que entrara nadie al cuartel del 27 Batallón de Infantería, etcétera. O sea, tendría que haber un cambio en el ejército. Y el otro día López Obrador lo mencionó después de designar al próximo secretario de la Defensa, que esperaba que el ejército abriera estas puertas, digamos. ¿Es posible que lo haga el ejército? Pues yo creo que nosotros estamos obligados, porque Andrés Manuel lo dijo el otro día, en su carácter, ahora de presidente electo, pero de futuro jefe máximo de las Fuerzas Armadas. Yo creo, esto lo quiero subrayar, porque lo que dijo en el Archivo General de la Nación hace unos días es muy importante, al señalar que en aquellos casos donde hay elementos de las Fuerzas Armadas, del Ejército o la Marina, en donde se acrediten violaciones a la ley, violaciones a los derechos humanos, hay que proceder a castigar a los responsables. Porque nada daña más a las instituciones que el encubrimiento de hechos delictivos, la omisión o la impunidad. Y en la medida que se vayan esclareciendo estos hechos, va a reivindicarse también la imagen del ejército y de las instituciones públicas. Yo creo que el ejército tiene que cambiar esa lógica de que todos aquellos hechos delictivos que cometen sus elementos y que quieren ser castigados por la sociedad, por la autoridad civil, van en demérito o es un ataque a la institución militar. No, al contrario. Cuando un elemento del ejército comete un delito, debe ser castigado igual que cualquier otro servidor público, igual que cualquier otro ciudadano. Y yo espero que se abran archivos. Será muy importante conocer, ahora que se va a disolver el Estado Mayor Presidencial, los archivos del Estado Mayor Presidencial del 68 y el Batallón Olimpia, por ejemplo. Ya avanzamos mucho, estuvo el rector de nuestra universidad, el otro día también el Archivo General de la Nación, cuando ya se abrieron los archivos del 68 que se tenían reservados en el Archivo General de la Nación, los que ahora tiene la UNAM, bueno, incluso otros que tienen en posesión el Colegio de México, como los de Araujo, en fin, yo creo que es el momento de ir abriendo toda la información, porque este derecho a la memoria también nos puede ayudar a ir esclareciendo los hechos del pasado. Alejandro, se nos acabó el tiempo. ¿Puede ser una cosa nada más? Sí, pero vamos a seguir en YouTube, así que tenemos un pilón. Podemos seguir conversando. Sí, ahorita hay que despedir el programa de Teleabierta y luego podemos hablar. Hay un pilón para YouTube. Muy bien. Pilonzazo, no te preocupes. Entonces que no se vayan a hacer en YouTube, que va a estar bueno. Sí, Tenemos ahí
lo que no se escuchó aquí, por supuesto. Preguntas importantes, además. Si no se lo pierda. Adiós. Ya. Ahora otra vez para el público de YouTube. Este pilón es importante porque vamos a poder hablar de lo que no se habló hace rato. Querías redondear tu idea. Sí, yo lo que quiero insistir, y lo he dicho en todos lados, nosotros ganamos las elecciones. Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones con un enorme margen y una gran legitimidad. 53% de la votación, 30 millones de votos. Tenemos la mayoría en las 2 cámaras del Congreso de la Unión, tenemos la mayoría en 17 congresos locales, ganamos gobiernos locales, particularmente la Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, Tabasco, gobernamos cientos de municipios. Pero, si bien ganamos, el viejo régimen sigue vivo. Y hay que tenerlo claro, vamos a enfrentar resistencias, se van a afectar intereses que van a reaccionar. No va a ser sencillo la reconstrucción del país y el proceso de pacificación y reconciliación. Podría decirse que aunque esté en el poder, a partir del 1 de diciembre, este nuevo gobierno, ¿sigue siendo un gobierno de oposición? No, es un gobierno en funciones que va a ejercer plenamente sus facultades. Pero lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer, estamos en un proceso de conformación de un nuevo régimen político. Y bueno, no me refiero solamente al viejo PRI que siguen en muchos gobiernos de los estados, en municipios, sino los grupos de interés en la economía. ¿Esos que quieren un aeropuerto en Texcoco, por ejemplo? Que quieren, sí, no saben de mantener esos privilegios, que eso ya se agotó. Eso, por supuesto, tiene que cambiar. Entonces, aquí se necesita el apoyo de la sociedad. Por eso insisto, no es un asunto solo del gobierno, de la autoridad. La construcción de un nuevo país, esta construcción social requiere la participación de todos. Oye, Alejandro, ya que te tenemos aquí, no te podemos dejar ir sin preguntarte, ¿cuál fue el resultado de los foros? ¿Qué va a pasar? Pues yo creo que, en primer lugar, se derivan de ahí políticas públicas, programas y acciones de gobierno importantes en materia de seguridad. Evidentemente todo el proceso de reingeniería, rediseño, no solamente de los cuerpos policiales, incluso de las propias Fuerzas Armadas, como ustedes irán dándose cuenta en los anuncios que se harán en los próximos días, sino también el rediseño de toda una estrategia que tendrá que ir a atacar particularmente los fenómenos en cada uno de los territorios. Tendrá que ser una estrategia territorial para ir recuperando el posicionamiento del Estado y el control territorial del Estado sobre zonas que se han perdido. Yo creo que esa va a ser una redefinición importante. En materia de derechos humanos son muchas las acciones, todo lo que son las políticas, bueno, de combate a la impunidad. Necesitamos que las procuradurías de los estados, no solamente la Fiscalía General, sino las fiscalías de los estados, las procuradurías que subsisten en los estados, actúen. Ahí están pasmadas, y no, por decir pasmado y no decir, en muchos casos están en complicidad en ocasiones con muchos de los delitos, pero que sancionen a los responsables. Y porque es indignante no solamente el tema de falta de esclarecimiento de asuntos tan graves como una desaparición forzada, pero una violación, un feminicidio, donde están detenidos los responsables y no hay sentencia, o donde hay sentencia y recurre el victimario, y la autoridad genera condiciones para revisar sus juicios, abriendo la posibilidad de que salgan en libertad. Esos son agravios a la sociedad profundos. Entonces, sí hay que en serio combatir la impunidad. Nosotros tenemos que replantear también en la materia de atención a personas desaparecidas, desde implementar la ley de desaparición forzada, crear un verdadero sistema, que la Comisión Nacional de Búsqueda funcione, pero también que tengamos nuevos instrumentos para identificarlos. Oficialmente se reconocen cerca de 40,000 personas desaparecidas. Y en estos momentos, el día de hoy, tenemos 26,000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses de los estados y municipios. Y trailers que tienen circulan por todo ese el es el reflejo de esto, que están circulando trailers con cámaras refrigerantes para conservar los cuerpos en una medida de emergencia, y hay que entenderla así, pero que habla de años y años y años de abandonos. Ya no digamos para desarrollar un banco de datos genéticos, de ADN, sino los mínimos estándares para la preservación
de los cuerpos y su identificación. No tenemos protocolos para preservar la escena donde se presenta este crimen. Hoy tenemos más de 1.150 fosas clandestinas sin realizarse procesos de exhumación porque no hay cómo resguardar esos cuerpos o hacer su identificación. Vamos a heredar un país, y eso hay que destacarlo, y con una profunda crisis, más allá de los problemas económicos, sociales, de la profunda desigualdad, que son el origen de estos problemas, pero con una crisis de derechos humanos, donde el Estado abandonó prácticamente toda su responsabilidad. Oye, ya que mencionaste los feminicidios, este es el país del feminicidio. Así es. Y no veo que ninguna autoridad se preocupe. Realmente, descaradamente les vale, así. Ni siquiera se molestan en declarar algo. Pero tampoco he visto que sea un tema del nuevo gobierno, no he oído que se mencione mucho, y tiene que serlo. Es decir, ¿quién se va a encargar de eso? No, por supuesto que sí es uno de los temas prioritarios del nuevo gobierno, y se ha con mucho énfasis, incluso en el evento del Archivo General de la Nación, la primera parte de la intervención de la próxima secretaria de Gobernación, la ministra Olga Sánchez Cordero, se refiere específicamente de manera muy detallada a los problemas de violencia contra la mujer, que llega a los extremos extremas de estos crímenes de odio contra la mujer que se conocen como feminicidio. Y no solamente vamos a fortalecer lo que es la Comisión Nacional para enfrentar la violencia contra la mujer, sino los instrumentos para acabar con la impunidad. Aquí el gran reto, yo estoy convencido que donde vamos a empezar, o en mi caso personal, donde me voy a topar en primer término para esclarecer muchos de los asuntos, van a ser las procuradurías y fiscalías de los estados. Tiene que haber colaboración. Y ahora que están reivindicando su autonomía, pues va a ser con mayor dificultad. Pero yo digo, sí tienen autonomía, pero no son independientes. Tienen que cumplir con la ley. Vamos a respetar su autonomía, los procesos de investigación, etcétera. Sí, o sea, pero autonomía no significa hacerse pendejos, para decirlo. Qué bueno que tú sí lo puedes decir así. Exactamente. Sí. No, hay que decirlo con toda claridad. Ahí va a ser, yo lo digo desde ahora, ese va a ser el primer tapón. Si logramos romperlo, vamos y empezamos a dar respuesta a los agravios de una mujer violada, a los agravios de una madre donde sus hijas fueron asesinadas, donde se conoce quién fue, porque lamentablemente en el caso de feminicidios, la inmensa mayoría de los mismos los comete el círculo cercano a la víctima, ya sea su familia, sus amigos, el entorno de la comunidad, y se conocen quiénes son los responsables, pero se mantienen en la impunidad. Casos de violaciones que están identificados y detenidos quienes las han cometido y no se avanza en su castigo. Esa parte del Poder Judicial, desde el Ministerio Público, el juez, etcétera, el procurador, tiene que replantearse en todo el país. Oye, Alejandro, otro tema que también nos parece muy importante, ya ves lo de la caravana de migrantes, creo que es una crisis humanitaria tremenda. Así es. Y estamos viendo una desatención por parte del actual gobierno. ¿Cómo van a actuar ustedes con respecto a los derechos humanos básicos? Bueno, vamos a replantear toda la política migratoria de este país. ¿A ti te toca pedir migración? Sí, población e inmigración. Sí, te tocó bailar con doble rifa del tigre. Sí, qué bárbaro, todas las sí, un tigre con rabia además. No solo la rifa del tigre. Sí, ese es un gran reto el que te va a tocar amarrar al tigre. Primero vacunarlo, amarrarlo, someterlo, pero ya estoy convencido con el apoyo del presidente López Obrador, vamos a entrarle en serio hasta donde nuestras capacidades no los permitan, o los intereses nos permitan, pero vamos a enfrentar también a los intereses. Pero vamos a asumir que los migrantes pues son sujetos de derechos, no son criminales a los cuales hay que perseguir. Yo creo que esta política de criminalización y de estigmatización a los migrantes ha hecho un profundo daño. Nuestro país deporta hoy más centroamericanos que los Estados Unidos mexicanos a nuestro país. Y se ha generado todo ese estigma contra la población de que son gente, que son delincuentes. Los mismos argumentos de Fox, de Trump. Hoy no sé si vieron las declaraciones de Vicente Fox, que son realmente una vergüenza
para nuestro país Ay, a mí ya me que un da expresidente. flojera No, yo Es que él es me una topé. vergüenza para nuestro país. Pero hablando de que vienen a quitarnos los empleos que son para los ¿Qué mexicanos. tantos generó él? Oye, qué tantos- barbaridad. Pero además con una ignorancia enorme. ¿Por qué? Porque los fenómenos migratorios ya cambió. Hoy, por ejemplo, en el sur del país, más del 80% del personal ocupado en las labores agrícolas son centroamericanos. Ya la población centroamericana se movió hacia la industria de la construcción y el área de servicios. Ustedes van a ir viendo, no solamente en el sureste, sino ya en todo el territorio nacional, gente que está proveniente de Centro, Sudamérica, del Caribe, que está empleándose en el área de servicios. No quiero repetir el mismo argumento que se dijo que en Estados Unidos los mexicanos están ocupando los puestos de trabajo que no quieren los norteamericanos. Pero sí ha habido una recomposición en el mercado laboral, particularmente en estas regiones del sur del país, que se va a acrecentar. Ahora, la población migrante en nuestro país es muy pequeña respecto a la población nacional. No representa ni siquiera el 1% de la población total. Y nuestro país tendría capacidad para recibir a muchos migrantes. Cuando Andrés Manuel habla de llegar a un acuerdo con Estados Unidos, con los países de Centroamérica, particularmente Guatemala, El Salvador, Honduras, y ahora tendrá que ser Nicaragua también, porque Nicaragua y Venezuela es la nueva oleada de migrantes hacia nuestro país, implica impulsar inversiones para el desarrollo de la región, que se generen empleos no solamente en México, se tienen que generar empleos en Centroamérica. Y si Estados Unidos no quieren que los migrantes lleguen a solicitar refugio a su frontera, debe coadyuvar, no con cerrar la frontera, no con querer que México haga el trabajo de policía fronteriza de los Estados Unidos, sino tiene que ayudar a entender que debe impulsarse inversión para el desarrollo de esos países. Este fenómeno migratorio ya es mundial. Ya en estos momentos a nuestro país están llegando migrantes del Cuerno de África. Hoy en Piedras Negras, en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, tenemos la gente que viene del Congo, que viene de Angola, que viene de Nigeria, y no son pocos, ya llegan en grupos muy importantes. Ya el primer ejemplo lo tuvimos con la migración haitiana, pero ahora entrando por Brasil están llegando estos flujos migratorios que también buscan llegar a los Estados Unidos. Oye, también hay que acabar con este grupo de delincuencia organizada que se llama Instituto Nacional de Migración. Ahí tendrá que haber una depuración importantísima, sí, porque es la institución del Estado mexicano que más derechos humanos viola. Exactamente. Y eso tenemos que asumirlo. Y la corrupción no solamente se da en la extorsión al migrante. La que más viola derechos humanos. Sí. Wow. Y el mayor número de quejas es el y mayor. No está fácil, literalmente es un grupo de la delincuencia compite con la Policía Federal, con la Marina. Es que el que más contacto tiene con cientos de miles de personas. Claro. Y bueno, y hay que asumir que en las fronteras, en las más vulnerables, pero también hay que asumir que por las fronteras entran no solamente turistas. Pasa la droga, está el tráfico de personas, la trata de personas, hay un conjunto, pasa todo. Y aquí el nivel de extorsión, de complicidades, para otorgar un permiso de ingreso hasta ser copartícipe, lo han hecho la propia autoridad actualmente, ha reconocido que existen este tipo de problemas, hay que ir a fondo. Entonces, política migratoria con una perspectiva de derechos humanos, sin criminalización y asumiendo que va a haber además otro cambio en los flujos migratorios en el país. Pongo solamente un ejemplo para no alargarme más. Dos de los principales proyectos de infraestructura del próximo gobierno son el tren transísmico y el tren Maya. Y hay que asumir que mucha de la fuerza de trabajo que se va a emplear en la construcción de estos dos proyectos va a ser población centroamericana. Porque muchos mexicanos no se están empleando en las áreas de la industria de la construcción y lo vamos a ver como parte de un fenómeno internacional, natural, pero particular de nuestra región en el sur del país. Entonces, sí tendrá que replantearse todas estas políticas. Eso no le va a gustar a Vicente Fox. Que se vaya allá a prestar los servicios a Estados Unidos. Al rancho, que se vaya al rancho aquel. Alejandro, pues muchísimas gracias. No, a ustedes y felicidades por el programa y qué bueno que están en TV UNAM. No. La verdad, esto refresca mucho a nuestra televisión universitaria. Oye, pues, mucha suerte. Ojalá te vaya bien. Creo que no todos los nombramientos que ha hecho López Obrador son del todo satisfactorios, pero yo creo que el tuyo es uno de los más acertados. Muchas gracias.
Y pues realmente ojalá te vaya muy bien porque tienes en las manos Mucho. Es un gran reto. Sí. Pero ahí sí va a requerir el apoyo de ustedes y de toda la gente. A la gente le pido su apoyo. Creo que eso es muy importante, que cuando se topen con estos obstáculos que van a ser múltiples, nos convoquen a la sociedad a participar, porque si no, no va a haber manera. Si no, no va a haber cambio. Y los ventaneen, pues, ¿no? No me deja hacer tal cosa, fulano de tal, porque tiene tal interés. Así es. Ya, a volar. Y vamos a cumplir con esta expectativa. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Sale. Alejandro. No, pues muy buena suerte. Mucha suerte. Y gracias por el diccionario, este pequeño despeñario, sí. Ya te pusimos los Para no cuernitos de la olvidar- suerte. No, ya vi, no, Para ya me no di olvidar cuenta. lo que pasó. Cuídense mucho. Alejandro, muchas No, gracias. muchas gracias, Señores, muchas gracias por Están allá arriba. este tiempo, su tiempo. Gracias por pelarnos por el Pilón Web. No se lo pierda.